Xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona. Bueno, Fuerzas Especiales es un proyecto muy bonito, porque yo creo que es el primer festival de teatro que invierte en un proyecto de podcast. Es verdad que hay teatros que ya tienen este tipo de contenidos, pero yo creo que es el primer festival en España que apuesta por un proyecto de este tipo. Y bueno, pues se trata de que el festival genere contenido interesante, cultural, en torno a las artes escénicas antes incluso de que comience la edición del festival, antes de que se estrene el primer montaje de esta edición del GREC. Y el reto de este proyecto era hablar del GREC, hablar de las obras de teatro que van a estar y que están en esta edición del festival, pero no solo. No hacer una especie de public reportaje contando todas las obras, todos los directores, todos los dramaturgos que van a pasar por el festival, sino hablar de los temas que atraviesan y que articulan esos montajes grandes, pequeños y medianos que están en esta edición del GREC. Y son temas de conversación contemporánea, de conversación de cosas que nos afectan y de los temas de los que estamos hablando. O sea, desde la democracia, la libertad, Europa, la juventud, la rebeldía, la posibilidad de disidencia o el amor, ¿no? Y ese era el gran reto. Convertir esos podcasts, ese espacio de conversación en un lugar de encuentro que superara lo teatral y que superara también esa idea de programa que hace publicidad o promoción de un festival en concreto, ¿no? Son 6 podcasts y un programa en directo que también se va a traducir en un podcast, ¿vale? Esos 6 podcasts se articulan en torno a una conversación entre 2 personas, suele ser un creador o una creadora del ámbito de las artes escénicas y luego alguien que no tiene por qué venir de ese territorio, de ese ámbito. Puede ser un filósofo, una escritora, un pensador o también otro creador escénico, ¿vale? Y se trata de que no tengan por qué tener miradas contrarias o opuestas, sino pueden ser complementarias, pueden ser simplemente distintas, pero que ambos ofrezcan, o ambas, su punto de vista sobre ese tema que va a articular ese diálogo en concreto. Y luego además, en torno a esa conversación, están orbitando, hemos elegido una especie de estructura, de arquitectura de esos podcasts como si fuera una constelación, en la que, bueno, el Sol sería ese diálogo, esa conversación entre estas 2 personas y luego estuvieran orbitando como planetas pues el resto de obras que tocan de forma directa o indirecta o tangencial o se aproximan a ese tema que está centrando el diálogo entre esas 2 personas. Los temas que articulan estos 6 podcasts de Fuerzas Especiales se abren hablando del amor, que yo creo que es un tema en el que estamos todos implicados y que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y de nuestras relaciones. Y ese podcast, ese episodio, reúne a 2 creadores escénicos, que son Marta Pazos y Pablo Remón, porque ambos tocan ese asunto en sus respectivas obras que están presentes en el GREC. Luego, con Andrés Lima, que es director de escena, y con César Rendueles, que es filósofo y profesor universitario y ensayista, hablamos del asunto de la rebeldía y de la disidencia, de la posibilidad de enfrentarte a la autoridad a propósito de la puesta en escena del Paraíso Perdido de John Milton, que es lo que estrena Andrés en el festival. Por ejemplo, con otra pareja que estará presente en los episodios es el director de escena Alegre Gola, con Elvira Diangani, que es la directora del MACBA de aquí de Barcelona, y ambos conversan en torno a la juventud, en torno a los deseos, a los anhelos de la juventud, porque Grigola lo trata en Ofelia, que es la obra que lleva el GREC, y porque Elvira dialoga con la juventud, no solo la juventud que tiene en la plaza del MACBA, pues allí pasando el tiempo y disfrutando de ese espacio que sienten como propio, sino que también entiende la juventud como un interlocutor en las prácticas del museo a corto y medio plazo y a largo, ¿no? El broche y el cierre de toda la serie de episodios de Fuerzas Especiales es un programa en directo que vamos a emitir con público desde el Molino,
que es un lugar, bueno, emblemático y con muchísima historia en la ciudad de Barcelona, y allí vamos a conversar con invitados y con intérpretes que forman parte de la programación de un ciclo llamado Molinex, que está abierto a todo ese universo queer y artístico que tiene muchas cosas que poner sobre la mesa y tiene muchas cosas que contar, y ese programa va a ser con público y luego también se va a traducir en un podcast y será el cierre de Fuerzas Especiales.